Hola, soy profesora Nora Guevara y estoy aquí para trabajar con ustedes el texto 4 de la prueba PAES Competencia Lectora 2023, forma 101. Antes de comenzar, les quería comentar que ya se subió completa la prueba PAES 2023, forma 103, que ha tenido pocas visitas porque la subí hace un tiempo, así que les sugiero entrar al canal, si están suscritos, y mirar todas las clases anteriores para ponerse al día. Son bien valiosas esas clases porque es la última prueba PAES que se aplicó. Por lo tanto, es muy práctico trabajar con ella. Y la sugerencia, como siempre, es que ustedes vayan al sitio de EMRE, descarguen la prueba, hagan primero el texto en forma personal, con un reloj, sin detenerse, y luego comparen los resultados con la hoja de respuestas. Y si ven que se han estado equivocando, sigan la clase completa a ese texto. Idealmente, para empezar, no debería trabajar un texto en 20 minutos. Cuando ustedes ya trabajen ese texto en 20 minutos con el mínimo de errores, empiecen a trabajar dos textos en 40 y así van aumentando paulatinamente hasta llegar a los 8 textos en 2 horas 30, que es lo que dura la prueba PAES. Tienen que haber hecho la prueba completa al menos 4 veces antes de la prueba PAES para poder lograr el grado de concentración que requieren para hacer la prueba en la vida real. Así es que ojo con eso. Nos ponemos a trabajar entonces. Y el texto se llama El lenguaje nos identifica. Párrafo 1. ¿Cuándo comenzamos a conformar nuestra identidad? Esta pregunta toma un párrafo completo, lo cual nos indica que es sumamente importante porque está unido al tema del lenguaje. Antes de empezar a leer el texto, recuerden que uno debe ir a las preguntas. Ustedes ya deberían tener marcadas las preguntas. Si no lo han hecho, detengan el video y marquen lo más importante de cada pregunta. Puede ser el tema que les están preguntando o el párrafo al que se refiere para que uno cuando llegue a ese fragmento vuelva al texto y busque la respuesta. Idea central del fragmento. Ya sabemos que la idea central la podemos sacar generalmente con haber leído solo la introducción, con haber leído el título. Idealmente debe quedar para el final. Ahí uno se da cuenta en el momento de leer si es suficiente la información que tiene para contestarlo. ¿Cuál es la idea central del párrafo 6? En este caso sirven las clases que yo he hecho para enseñanza básica, en donde vamos identificando la idea central de cada párrafo. Por ejemplo, lo hice en un texto que se llama Relato Africano y en Grafología. Ahí pueden practicar la idea central si es que tienen problemas. Cuando Borges señala, hay que acudir a las bases donde se forma la lengua, se refiere a qué. Entonces simplemente uno destaca la cita textual y cuando lleguemos ahí vamos a poder interpretar. ¿Qué función comunicativa cumple el fragmento leído, la cita de Borges? Entonces tomamos la función comunicativa de la cita de Borges. Independiente, como siempre les he dicho, que uno sepa cuál es la función de algo, es muy lógica siempre la respuesta. Entonces uno basta con leer las opciones para llegar a la respuesta. Y siempre la función de una parte del texto tiene que ver con lo que hay antes y lo que hay después. Por lo tanto, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa adecuadamente la actitud del emisor respecto al lenguaje? Nuevamente, si usted no entiende qué es la actitud del emisor frente al lenguaje, simplemente busca la opción que corresponde al texto y que se refiere obviamente al lenguaje. ¿En cuál de los siguientes enunciados se presenta otro título adecuado para el fragmento? Y aquí yo les recuerdo que cuando se habla de otro título adecuado, es otro título que contenga el texto completo y que sea específico. Habiendo visto esto, volvemos al texto y miramos la primera pregunta y la segunda.
¿Cuál es la idea del fragmento y la idea central del párrafo 6? Volvemos. ¿Cuándo comenzamos a conformar nuestra identidad? Durante el primer año de nuestra vida empezamos a conformar nuestra identidad como integrantes de una familia en una comunidad de cultura y lenguaje. Desde ese momento estamos aprendiendo a ser nosotros mismos. Esta tarea continúa durante toda la vida. Aunque seamos muy chicos, percibimos mensajes de la sociedad que valora o desvalora cómo somos. Nuestra familia y la comunidad puede reforzar o debilitar esta idea. Las dinámicas de poder también tienen sus influencias sobre nosotros. Si hablamos de identidad, pensamos en quiénes somos, cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. La identidad nos define como individuos, como el grupo al que pertenecemos. Fíjense que estamos hablando de identidad, estamos hablando del lenguaje que nos identifica. Por lo tanto, este texto está enfocado específicamente al lenguaje como identidad y parte por una identidad más general. 4. La identidad de un individuo humano incluye género, raza, grupo étnico, clase, cultura, lengua, edad, sexo, entre otras referencias. Todas se combinan para definir un ser único, pero asimismo compartimos algunas con miembros de la comunidad. 5. Y aquí entramos al tema. Párrafo 5. El lenguaje es un factor de identidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. Además, es un vínculo de símbolos que aglutina a la comunidad que comparte el mismo código. No solo es un método de comunicación, lo trasciende porque es una institución social, lazo incuestionable que nos une al pasado, que lo mantiene gravitando sobre nuestra actualidad, que aglutina y es un motor de identificación. Nuestros ancestros, en un sentido realmente cultural, son nuestros ancestros lingüísticos. Desde el punto de vista científico, y aquí está el párrafo 6, por el que nos preguntaron abajo, por lo tanto, antes de leerlo, yo voy a la pregunta. Recuerden que no lee intencionalmente. ¿Cuál es la idea central del párrafo 6? Y vamos leyendo. Desde el punto de vista científico, a partir de Ferdinand de Saussure, se entiende por lengua el sistema de signos orales. Aquí está el principio, lo que nos están definiendo, que es algo desde el punto de vista científico y de Ferdinand de Saussure, que se entiende por lengua. Lo marco. Recuerden que al principio están las ideas principales. Se entiende por lengua el sistema de signos orales escritos del que disponen los miembros de una comunidad para realizar los actos lingüísticos cuando hablan y escriben. Todo lo que está antes del primer punto seguido es la idea principal de un fragmento o de un párrafo. La lengua es un inventario que los hablantes no pueden modificar, solo emplearlo a través del habla, es decir, el conjunto de emisiones que los hablantes producen gracias al inventario del que disponen. Este concepto fue ligeramente modificado por Noam Chomsky, que entiende la lengua como un sistema interiorizado que poseen los hablantes. Aquí tenemos entonces otro personaje, porque es el segundo párrafo, que dice que el sistema es capaz de generar sus realizaciones lingüísticas. Ahí lo vamos a marcar también. El hablante las evalúa gracias a la competencia, o sea, el dominio consciente que tiene de su lengua. Y nos vamos a contestar la pregunta entonces.
Idea central del párrafo 6. La modificación del concepto de lengua y habla. La realización lingüística del habla y la lengua. Los puntos de vista de Saussure y Chomsky sobre el habla. La perspectiva científica del concepto de lengua. El sistema de signos orales y escritos por la lengua. Para contestarla, entonces recuerden que vamos a ver lo más importante de lo que está antes del primer punto, porque aquí está la idea principal. Todo esto es la idea principal y la tenemos que sintetizar. Se refiere a la lengua. Y esa lengua, como les había comentado antes, que se ve desde el punto de vista científico. Y lo que está después del punto es una idea que surge de la primera, por lo tanto, no es la idea principal. Esa es una forma de marcar un texto. Tú primero hablas de la idea o el tema principal y pones un punto. Y lo que sale de esa idea o tema principal es una idea secundaria y está después del punto. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo que está después del punto no es idea principal. Y acá tenemos entonces como pistas para buscar nuestra idea principal, los elementos más importantes. Y como también les he comentado, los elementos se ordenan de acuerdo a su importancia. El primer concepto es un punto de vista científico. Todo esto corresponde a una idea. El segundo es Ferdinand de Saussure y lo que él entiende por lengua. Por lo tanto, yo entiendo que lo más importante está aquí al inicio y busco esa respuesta acá. ¿Cuál es la idea central del párrafo 6? ¿La modificación del concepto de lengua y habla? No, porque eso está en medio del párrafo. Por lo tanto, no es una idea principal. La realización lingüística del habla y la lengua. ¿Dónde estaba la realización lingüística? A ver. Es como parte del párrafo, pero no está como destacado especialmente. Los puntos de vista de Saussure y Chomsky, esas son ideas secundarias, porque primero nos habla de Saussure y a partir de Saussure se nos habla de Chomsky, pero hay una idea antes de ellos dos. La perspectiva científica del concepto de habla, y ahí teníamos científico y el concepto de habla que están al inicio del párrafo. Esta es la respuesta correcta. Pero además vamos a descartar las que siguen. La idea es siempre asegurarnos que estamos contestando bien, descartando las que no corresponden para que no perdamos tiempo y nos equivoquemos. El sistema de signos orales y escritos que posee la lengua, y eso no está contenido en este fragmento, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Por lo tanto, la respuesta correcta es D. ¿Y cuál es la idea central del fragmento leído? Y vamos descartando y aceptando la correcta. La importancia de compartir códigos similares, eso es parte del texto, porque al principio se nos dice en la introducción que es importante compartirlos, por lo tanto no es la idea central, pensando que cuando empezamos a leer identificamos en el título la idea de lenguaje y en el primer párrafo la idea de identidad. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos la idea central del fragmento, esa idea central debe considerar el concepto de lenguaje y el de identidad al menos. La formación de un lenguaje claro y preciso como reflejo de la identidad. Aquí está el concepto de identidad y el concepto de lenguaje, pero dice que está hablando de la formación de un lenguaje que lo refleja. Podría ser. Avanzamos. La conformación de una identidad individual y social por medio del lenguaje. Nuevamente nos encontramos con las dos palabras, lo que quiere decir que aquí tengo la respuesta y tengo el distractor.
Se fijan, en ambos tengo el concepto de identidad y en ambos tengo el concepto de lenguaje. D. La vinculación entre las posturas científicas de Saussure y Chomsky, eso es parte del fragmento, no está hablando de lenguaje y identidad. Y la caracterización individual y gregaria de una comunidad lingüística, también. No se guíen porque hay una palabra quizás compleja dentro de la respuesta, o que en general las respuestas correctas son las que están escritas de forma más sencilla. Y se usa como distractor poner palabras complejas porque la persona, como no la entiende, supone que ahí está la respuesta correcta. Tenemos que escoger entonces entre B y C. Este texto o este fragmento está hablando de la formación de un lenguaje o está hablando de la conformación de la identidad a través del lenguaje. Y aquí es donde está la clave. Si nosotros nos hemos estado fijando, este texto no está hablando de la formación del lenguaje. Si estuviera hablando de la formación del lenguaje, estaríamos en un texto histórico. El lenguaje se inicia en tal fecha, se desarrolló así, tuvo estas modificaciones, intervinieron, ¿se fijan? Por eso yo descarto B y me quedo con la C porque estamos hablando del lenguaje como conformación de una identidad, o sea, el lenguaje como parte de nuestra identidad. Uno también puede hacer esto, decirlo en otras palabras, el lenguaje como parte de nuestra identidad. Y aquí cuando habla de la formación, le vamos a poner por qué no es, porque este es el distractor, no es un texto histórico que relate cómo se formó el lenguaje. Ya cuando uno lo pone en otras palabras, queda clarito. Pregunta siguiente. 26. Cuando Borges señala, hay que acudir a las bases donde se forma la lengua, ¿a qué se refiere? Volvemos a la cita de Borges que estaba al final. Y esa cita está explicando la idea principal de este fragmento, por lo tanto vamos a la idea. De ninguna manera podemos considerar al lenguaje como algo acabado. O sea, el lenguaje no es algo acabado, inmodificable, terminado o invariable. En otras palabras, uno lo puede poner en positivo. El lenguaje se modifica, se puede cambiar, es variable. Debemos sentirnos promotores y formadores del lenguaje. Por eso Borges dice que el lenguaje no lo hace la academia ni el poder, sino lo han escrito los cazadores, los pescadores, porque ellos son los que crearon el lenguaje. De hecho, cuando uno piensa en cómo surgió el castellano, fue una modificación que hizo el pueblo del latín. El pueblo lo empezó a usar a su manera y de ahí surge el castellano. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la respuesta correcta? Hay que acudir a las bases, o sea, los pescadores, los trabajadores, los campesinos. ¿La academia tiene las facultades de determinar el uso de los significados? No, porque él mismo decía, no hay que acudir a la academia, por lo tanto la academia no. El lenguaje está en constante cambio y movimiento, ya que siempre se busca la corrección. No. Está en constante movimiento, efectivamente, él lo dice, pero aquí dice, se está contradiciendo que busca la corrección, o sea, corregirlo o hablarlo bien. Y no, porque dice que el pueblo es el que lo usa y de acuerdo a cómo lo usa el pueblo va cambiando. C. La claridad lingüística depende del entorno socioeconómico y el desempeño del hablante. Eso no lo dice para nada. De hecho,
Lo que dice es que ni los escritores ni la academia ni la iglesia determinan cómo se usa el lenguaje, sino que la gente común y corriente, pescadores, obreros, campesinos, caballeros, los que usan el lenguaje y no las instituciones, más que nada es eso, ¿ah? Los hablantes comunes son los que producen el lenguaje al usarlo cotidianamente. Es así. Porque tenemos que, déjenme darle el color, ahí sí. Los hablantes comunes son los pescadores, los campesinos, la academia, la iglesia no son hablantes comunes, son instituciones. Los usuarios de la lengua cambian conscientemente el lenguaje. Los usuarios de la lengua cambian conscientemente el lenguaje. Eso no está dicho en el texto. Acuérdense que tiene que estar dicho exactamente o en otras palabras para que lo entendamos. Eso no lo decía el texto, por lo tanto no es correcta. Pregunta 27. La gracia de este texto es que es cortito y nos permite rápidamente ir a las respuestas, y las respuestas también, si se dan cuenta, han sido sencillas. Por eso cuando a alguien le cuesta mucho leer y hacer una prueba, debería partir por los textos simples y en un lenguaje sencillo. Y así se asegura de inmediato los primeros puntos para su prueba. ¿Qué función comunicativa cumple el fragmento? Confirma que la lengua es un sistema de signos orales y escritos. Nuevamente nos hemos encontrado con una pregunta que va siendo contestada por la anterior. Aquí ya sabemos cuál es la función de la cita, que es decir que los hablantes producen el lenguaje al usarlo cotidianamente. Eso es una guía. Corrobora que la identidad del individuo está marcada por su desempeño laboral. Esta contradice abiertamente la anterior, ¿se acuerdan? Aquí no estamos hablando de identidad y desempeño laboral, por lo tanto, no. Sabemos que la lengua es un sistema de signos, pero no es a lo que está aludiendo Borges. Borges no habla de eso. ¿Ejemplifica que el lenguaje es un símbolo que nos une y nos acerca? No. Eso lo dice el texto, pero Borges no lo dijo. Borges dice que son los individuos que en su lenguaje cotidiano modifican el lenguaje y no lo hacen las instituciones. Promueve la idea de que el lenguaje es claro e individual y nos hace miembros de la comunidad. No, eso lo dice el texto, no lo dice Borges. Reafirma que el lenguaje se constituye en el día del hablante y su entorno. Sí, se fijan, es lo mismo que dice la respuesta anterior en otras palabras. El lenguaje lo construyen de forma cotidiana o en el día a día los hablantes y su entorno, o sea, los pescadores, los trabajadores. Estas dos respuestas tienen la misma idea. Los hablantes comunes producen el lenguaje al usarlo cotidianamente. Los hablantes, o sea, los que lo usan cotidianamente, construyen el lenguaje. 28. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa adecuadamente la actitud del emisor? Ah, otra cosa que me olvidé de comentarles de arriba. Usted puede que no sepa cuál es la función comunicativa, pero sabemos que nos están preguntando de la cita de Borges y buscamos la respuesta que corresponde a la cita de Borges. Así de simple. En la 28 nos pasa algo parecido. ¿Cuál de los siguientes enunciados? Digamos que usted no sabe lo que es un enunciado. Una persona debería saberlo porque si ha preparado una prueba le dicen que el enunciado es lo que se enuncia o lo que se dice. Entonces, cada opción es un enunciado, una idea. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta la actitud del emisor con respecto al lenguaje?
A, ecuanimidad. Asumamos que ustedes no tienen idea de lo que es ecuanimidad, pero sí va a entender la idea que le explica de la palabra y con eso nos vamos a quedar, ya que es solamente uno de los aspectos que conforman la identidad. Aquí el autor no nos está hablando de un solo aspecto. Y ese aspecto en ninguna parte dice que es la ecuanimidad, no es una palabra que nos aparezca. Valoración, debido a que destaca la función del lenguaje y del habla en la formación de la identidad. Esto sí lo tenemos en el texto, así que lo vamos a marcar para acordarnos. Está hablando el texto de identidad y está hablando de lenguaje. Y destaca la función del lenguaje y del habla en la formación de la identidad. Eso sí podemos decir que está contenido en el texto porque dice que el lenguaje forma identidad a través de los hablantes. Y ahí está la palabra habla. C, reflexiva, puesto que considera que el lenguaje es creador de mundo y crea identidad. No es tan así porque acuérdense que dice que las personas crean el lenguaje. No es el lenguaje el que crea a las personas. Objetividad, dado que reafirma las decisiones propuestas por Saussure y Chomsky. No, porque el emisor no está hablando solo de Saussure y Chomsky. A ellos los usó dentro del texto así como usó a Borges. No están preguntando por el emisor y no por las personas que él citó. Por lo tanto, ya al tener a Saussure y a Chomsky, sabemos que esa no es la respuesta correcta, porque la actitud del emisor respecto al lenguaje es, en conclusión, todo lo que hemos aprendido del texto o una síntesis de esto. Admiración porque cree que los hablantes son promotores y formadores del lenguaje. En ningún momento nuestro emisor ha mostrado admiración hacia quienes forman el lenguaje, que son los campesinos, los trabajadores. ¿Se fijan? Aquí nos dice que ellos lo hacen, pero no ha mostrado admiración. Por lo tanto, por descarte, nos quedamos con la opción B, que es la que tiene más elementos que son propios del tema y la idea principal de este fragmento, porque destaca la función del lenguaje y del habla en la formación de la identidad. 29. En este caso nos están pidiendo a nosotros que escojamos otro título. Y como ya les he dicho, el título debe contener el tema y la idea principal del fragmento leído. Debe contenerlo todo. Identidad social de los hablantes es una parte del texto. Y de hecho aquí no nos están hablando de la identidad social de los hablantes, sino que nos están hablando de las personas que usan el lenguaje, no su identidad social. ¿Perspectivas científicas sobre el lenguaje? No, porque nos dieron una sola perspectiva, no varias perspectivas. Los conceptos científicos de lengua y habla, nuevamente, esta es la misma que la anterior. Aquí nos están hablando de un concepto científico, no de varios conceptos científicos. La conformación de la identidad del sujeto, eso nos sirvió en la introducción, pero aquí no estamos hablando de la identidad del sujeto, estamos hablando del lenguaje. Y aquí sí, el lenguaje como generador de identidad. Nuevamente tenemos lenguaje y tenemos identidad, ¿se fijan? Y el lenguaje genera identidad. Y la pregunta 29 es la última. Espero que les haya quedado clarísimo. Recuerden anotar en los comentarios sus dudas, si hay algo que no les quedó claro, para que yo les pueda hacer una clase especial de eso. Y vean todas las clases anteriores. Ustedes entran a mi canal y en él van a encontrar todas las clases y se van a poder
Y así van a poder tener más ejercicios para realizar completamente explicados. Espero que les vaya muy bien en la prueba PAES y sigan mis consejos, porque les va a ir bien. Hasta luego.